La desigualdad en Colombia tiene raíces históricas y está influenciada por una serie de factores que han marcado el desarrollo del país a lo largo del tiempo. Algunos de los antecedentes que han contribuido a la desigualdad en Colombia incluyen la colonización española. Durante la colonización española se establecieron sistemas de explotación y dominación que favorecieron a la élite criolla y a las clases dominantes. Esto creó una estructura social jerarquizada que persiste en cierta medida hasta el día de hoy. Los latifundios y concentración de tierras. Desde la época colonial y a lo largo del siglo XIX se establecieron grandes extensiones de tierra en manos de unos pocos terratenientes. Esto llevó a la concentración de la propiedad de la tierra y a la exclusión de vastos sectores de la población rural. La violencia política y conflicto armado. El conflicto armado que ha afectado a Colombia durante décadas ha tenido un impacto devastador en la población, especialmente en las zonas rurales. La violencia ha desplazado a millones de personas y ha exacerbado las desigualdades sociales y económicas. Exclusión política y discriminación étnica. Grupos étnicos como los afrocolombianos e indígenas han enfrentado históricamente la discriminación y la marginalización. Han tenido limitado acceso a recursos y oportunidades, lo que ha contribuido a la desigualdad. La corrupción y falta de institucionalidad. La corrupción y la falta de institucionalidad efectiva han debilitado la capacidad del Estado para implementar políticas públicas que promueven la equidad y reduzcan la desigualdad. La economía basada en recursos naturales. La dependencia de la economía colombiana en sectores como la minería y el petróleo ha llevado a la concentración de riqueza en manos de empresas y grupos económicos, sin necesariamente traducirse en beneficios equitativos en general. Los problemas de educación y acceso a la salud. La falta de acceso a una educación de calidad y a servicios de salud adecuados ha contribuido a perpetuar la desigualdad, ya que limita las oportunidades de movilidad social. Entrega oportunidades, pero no las suficientes. Precisamente de ahí es donde viene la desigualdad, porque si todos tuviéramos esas mismas oportunidades, no habría tanta pobreza, tantas personas sin educación, tantas personas sin hogar y sin un nivel de estudios adecuado para poder enfrentarse a la sociedad y sobre todo enfrentarse a lo que es la vida laboral. Sistema de justicia inequitativo. La ineficiencia y desigualdad en el sistema judicial colombiano también contribuyen a perpetuar las desigualdades, ya que limita el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las personas. Estos son algunos de los principales antecedentes que han marcado la desigualdad en Colombia. Es importante reconocer que estos factores están interconectados y se refuerzan mutuamente. El abordaje de la desigualdad en Colombia requiere medidas integrales que aborden múltiples frentes. La desigualdad, hace años, siglos, que existe la desigualdad, no solo en Colombia, en el mundo. Pero Colombia está entre los países más desiguales del mundo. En donde más existe la desigualdad está Colombia, sin duda. Ese es un caso que los gobiernos de turnos tienen que prestarle atención, porque puede ser una bomba social que puede estallar muy pronto si no lo corregimos. A lo largo de la historia de Colombia se han documentado numerosos casos de corrupción en la administración pública. Esto incluye malversación de fondos, sobornos, nepotismo en diversas instituciones estatales. El narcotráfico y corrupción. Durante la época del auge del narcotráfico en Colombia, en las décadas de 1970 y 1980, la corrupción permeó profundamente las instituciones estatales. Funcionarios políticos y miembros de las fuerzas de seguridad se vieron involucrados en redes de narcotráfico y lavado de dinero. La política y el clientelismo. El clientelismo ha sido una práctica común en la política colombiana, donde los líderes políticos distribuyen favores y recursos a cambio de apoyo electoral. Esto ha llevado a la concentración de poder y recursos en manos de unos pocos, a menudo en detrimento de las necesidades de la población. Las desigualdades en algunos países están retrocediendo a los niveles de principios del siglo XX, a una época anterior a que se permitiera votar a las mujeres y a la aceptación generalizada del concepto de protección social, nos advirtió el secretario general de la Nación. El secretario general recordó que el recién publicado informe 2023 sobre la financiación para el desarrollo sostenible revela una enorme brecha financiera que se traducirá rápidamente en un retraso del desarrollo en muchos países y una crisis de confianza y solidaridad mundial. Las desigualdades mundiales de riqueza son incluso más pronunciadas que las desigualdades de ingresos. La mitad más pobre de la población mundial apenas posee el 2% del total de la riqueza. En contraste, el 10% más rico de la población mundial posee el 76% de toda la riqueza. En promedio, la mitad más pobre de la población cuenta con un patrimonio de
de 2.900 euros, PPA por adulto, es decir, $4.100, y el 10% superior tiene un patrimonio de 550.900 euros o $771.300 en promedio. La inseguridad en Colombia ha sido un problema constante que afecta a toda la población. La inseguridad en Colombia es un tema de preocupación constante debido a que ha afectado a toda la población en general. Se han registrado casos de robos, asaltos y secuestros en diferentes ciudades del país. Esto ha generado un aumento en la percepción de inseguridad por parte de los ciudadanos. Algunas ciudades como Cali y Bogotá han sido identificadas como las más afectadas. La situación ha llevado a que muchas personas se sientan temerosas y preocupadas por su seguridad personal. La inseguridad en Colombia se ha convertido en un problema complejo y multifacético que afecta a todas las áreas de la sociedad. Factores como la desigualdad económica, el narcotráfico, la falta de oportunidades y la presencia de grupos armados ilegales contribuyen a aumentar los índices de criminalidad en el país. Los ciudadanos se enfrentan a situaciones de robos, extorsiones, homicidios y secuestros, lo que genera un clima de temor e inseguridad generalizada. A pesar de los esfuerzos del gobierno por combatir este problema, aún persisten grandes desafíos para garantizar la seguridad de todos los colombianos. La encuesta de convivencia y seguridad ciudadana genera información estadística sobre personas de 15 años y más que han sufrido un perjuicio como consecuencia de acciones delictivas tales como hurto, riñas y peleas o extorsión y delitos cibernéticos, así como su denuncia. Adicionalmente, mide la percepción ciudadana sobre temas de seguridad y convivencia en sus entornos cercanos. Durante el 2021, el 8,0% de las personas de 15 años y más sufrieron al menos un delito para el total nacional. Los delitos más reportados para el periodo del 2021 fueron el hurto de bicicletas y fue con un porcentaje del 5,8% y el hurto de personas con un porcentaje de 3,2%. Sabes que por acá es buenísimo la seguridad. Yo podría decir que por mi barrio escasamente 1 o 2 casos se han dado desde que vivo por acá, de manera que yo lo calificaría con un 9. La priorización de los sectores puede afectar a la desigualdad dependiendo de cómo se distribuyan los recursos y las oportunidades entre ellos. La priorización de los sectores se refiere a la evaluación y clasificación de los diferentes sectores de la sociedad o de una organización según su importancia o urgencia para recibir recursos, atención o inversión. Esta priorización puede basarse en diversos criterios como el impacto social, económico, político o ambiental de cada sector. En la priorización de los sectores se busca establecer un orden de importancia para asignar recursos limitados de manera eficiente y efectiva. Este implica evaluar y clasificar los diferentes sectores en función de su relevancia y necesidad. Para llevar a cabo esta priorización, se puede considerar varios factores, por ejemplo, el impacto social que tiene cada sector en la población, es decir, cuántas personas se benefician o se ven afectadas por las actividades relacionadas con ese sector. También se puede tomar en cuenta el impacto económico, evaluando el potencial de generación de empleo, crecimiento económico y desarrollo que tiene cada sector. Además, se puede considerar criterios políticos como las demandas o necesidades de distintos grupos de interés o la agenda gubernamental. También es importante evaluar el impacto ambiental de cada sector y su contribución a la sostenibilidad y conservación del medio ambiente. La priorización de los sectores puede ser realizada por organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales o empresas privadas, dependiendo del contexto. El objetivo final es asignar los recursos disponibles de manera equitativa y eficiente, maximizando los beneficios para la sociedad en su conjunto.